Un- También un saludo para los hermanos que están en los 4 canales que van a ver en diferido en YouTube. Dios les bendiga grandemente, los estoy saludando y vamos a empezar esta enseñanza bíblica también con una oración bien importante que nosotros entendamos que siempre estas enseñanzas tienen algo importante que es, no es nuestro punto de vista. Es algo muy importante para eso y hoy vamos a tener un estudio que se van a dar cuenta por qué es importante no dar nuestro punto de vista cuando leemos las escrituras. Y alguien dirá, no, pero eso lo hacemos siempre. Sí se hace siempre, pero hay un error ahí muy pequeño, ¿ya? Se puede dar a nivel de análisis de cuando fue dicho el versículo, por qué se dijo y todo eso, ¿ya? Pero si vamos a buscar, a escudriñar los tesoros como es bíblicamente, el asunto es totalmente muy diferente. Ya lo verán ustedes en el transcurso. Bueno, vamos a hacer la oración y le voy a pedir a la hermana Sandra que nos dirija esta oración. Padre amado, bendito Dios de la gloria, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí escuchando tu palabra, Señor, porque tu palabra es la suma de toda la verdad, Señor. Por tu misericordia estamos aquí. Tú sabías desde antes de la fundación del mundo que este momento iba a pasar, Señor. Por eso te lo agradecemos, Señor, porque podemos respirar, estamos vivos, Señor, para este momento de tus enseñanzas, Padre amado. Háblanos, Señor, usa los labios del hermano Henry, Padre Santo, para impartir tu palabra a todo aquel, Señor, que tú pongas el querer como el hacer de tu buena voluntad en cada corazón, Señor, porque tu venida está cerca, oh Padre. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, para cuando tú llegas, Señor, estemos preparados y tú vengas por ti mismo, Señor. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy importante, hermanos, que entendamos que nuestra reunión en el Señor y nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano, sino que tenemos esa parte importante de que nosotros estamos para hacer siempre la voluntad de nuestro Dios, ¿ya? Y entonces esa parte es esencial. Hoy hemos titulado la enseñanza Comprando sin dinero. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros podemos comprar sin dinero? Si alguien tiene una idea, hermana Luzmila, que la palabra dice la hermana Luzmila, pero en lo relativo, ¿cómo yo puedo comprar sin dinero? Con fe, hermano. Con fe. También la hermana dijo a crédito, pero crédito es dinero diferido, ¿ya? ¿Quién dijo crédito? ¿Nadie? No, en la vez pasada. Entonces, molestando. Entonces el comprando sin dinero, hay solamente una frase. Vea, yo tengo un poconón de artículos y llegamos y colocamos todos los precios, pero a uno no le colocamos el precio. Ese se puede comprar sin dinero porque no tiene precio. Y vamos a mirar qué es lo que Jesucristo nos aconseja a nosotros y qué debemos de comprar, ¿ya? Entonces, comprando sin dinero y sin precio. Porque es que lo único que se puede comprar sin dinero es lo que no tiene lo que no tiene precio, pero vamos a investigar por qué no tiene precio. Vamos a ir a Apocalipsis 3:18 y si lo pueden leer, comprando sin dinero y sin precio. ¿De quién verdaderamente debemos de comprar? ¿Y qué debemos de comprar? O sea, esto es a nivel cristiano. Recuerde que estamos aquí en una enseñanza bíblica. Traslada en su mente a las cosas de Dios. ¿De quién verdaderamente debemos de comprar y qué debemos de comprar? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Muy importante esto de lo que la hermana ha leído, que es Apocalipsis. Yo te aconsejo que de mí que compres oro refinado en qué, en fuego, vestiduras blancas para que no se descubra tu desnudez y colirio para tus ojos para que veas. Entonces, el consejo de Cristo es que debemos de comprar ¿de quién? De Él. Pero aquí es donde viene el problema, que la mayoría no compran de Él. Y ahora dice, pero ¿cómo así?
cómo debemos de comprar. Ya, entonces vamos, antes de seguir, vamos a hacer un saludo para el hermano Noel, hermana Sandra, hermana María Arcelia, Dios te bendiga. Y la hermano Jairo Cuellar, mi primo, Dios te bendiga, desde Bogotá, Colombia, desde Miami y también desde Pómpano. Bueno, Dios les bendiga a todos y a las 323 personas en los 3 canales del IDMI y los hermanos que mirarán diferido en YouTube, Dios les bendiga grandemente. Entonces Jesucristo dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado ¿en qué? En fuego. Esto es bien importante, este oro refinado en fuego. Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es, si no compramos, ¿cómo compramos al Señor Jesucristo si Él nunca le puso precio a las cosas de Dios? ¿Ya? Ajá. Si Jesucristo nunca dijo, deme tanto por el Evangelio, dame tanto por la salvación, ¿ya? Y Jesucristo no nos puso, así debo ver cómo mejor a todos. Si Jesucristo no le puso precio al Evangelio, porque entonces la salvación tendría precio. Entonces Jesucristo no le puso nada. Pero ¿cómo cree que nosotros compramos de Él? Porque Él dice, yo te aconsejo que de mí compres. O sea, hay una manera de comprar con Él. Y entonces vamos a ir a la siguiente pregunta, que es, ¿con qué clase de dinero le compramos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Con qué clase de dinero? Bueno, Isaías 55:1, ¿qué nos dice? Isaías 55:1, ¿qué nos dice? A todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces acá hay una profecía en Isaías que dice una invitación a recibir vida abundante. A todos los que, los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad, miren lo que dice ahí, sin dinero y qué, y sin precio, vino y leche. Pero Jesucristo está diciéndonos a nosotros, a la hermana Lumila está diciendo, yo te aconsejo, dice Cristo, que de mí compres qué, oro refinado en fuego, las vestiduras blancas para vestirse y un colirio para que puedas ver bien. Entonces ese es el consejo de Cristo. Pero encontramos una profecía que dice, a todos los sedientos vengan y compren sin dinero y sin precio. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a Cristo y recibiendo el consejo de Él y vamos a comprar sin dinero y sin precio? ¿Qué es lo que compramos de Él sin dinero y sin precio? Ahora vamos a ir, dice, y si se compra sin dinero y sin precio, entonces, ¿qué debo de hacer si estoy sediento? ¿A cuáles aguas yo debo de ir? ¿A cuáles aguas yo debo de ir? Voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos en un desierto. Todos en un desierto. Y hay muchas aguas, pero hay aguas que son, ¿qué? Malas. Turbias. Malas, unas aguas turbias, otras venenosas. Entonces, uno tiene que saber. Entonces, el primer consejo es lo que nos va a ayudar. Yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué? Oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte y colirios para que veas. Pero si yo voy a comprar sin dinero y sin precio, entonces, ¿qué debo de hacer si estoy sediento? ¿A cuáles aguas debo ir? Porque en Isaías 55:1 dice a todos los sedientos. Ajá. Pero a todos los sedientos, ¿de qué clase? Porque todos bebemos agua y calmamos la sed. Entonces, aquí hay una sed que es totalmente, ¿qué? Espiritual. Entonces, vamos a leer a Juan 7:37. ¿Cómo es que yo realmente compro, hermana Patricia, cómo es que yo realmente compro sin dinero y sin precio y sacio mi sed? Juan 7:37, ¿qué nos dice? Solamente el 37, por favor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí está. Entonces ya encontramos el lugar, ¿cierto? Ya encontramos el lugar donde nosotros debemos de tomar esas aguas. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se paró en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, en Isaías 55 dice, a todos los sedientos, y Cristo dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo cree Valentina que yo llego a Cristo y bebo del agua? De esa agua verdadera que me quita la sed espiritual. O sea, ¿qué es la sed espiritual?
Yo no sé si usted algún día, hermana Patricia, en algún momento vivió una sed terrible y no había agua donde estaba. ¿Le pasó alguna vez eso, hermana Sandra? ¿Le pasó alguna vez eso? Que tenía una sed terrible y no había agua. En el carro. En el carro, dice ella. ¿A Valentina le ha pasado eso? ¿Que alguna vez tuvo sed y no encontraba agua por ningún lado? También. ¿Hermana Luzmila? También. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo estaba en un pueblo de los Llanos Orientales de Colombia y tenía que ir con mi padre a hacer un culto y salíamos a las 6 de la mañana y estábamos llegando a las 5:30 de la tarde. Y por esas llanuras se me acabó el agua que yo tenía y con esos solazos yo no sabía qué hacer. Hermana Patricia, yo miraba donde los caballos colocaban los cascos que dejan agua ahí, toda turbia, y yo estaba aquí, ya me mandaba un sorbo de esa agua toda sucia. De la sed que yo tenía, es algo terrible. Así en el mundo espiritual, lo mismo, las personas pueden tener una sed de falta de ¿qué? De paz, de tranquilidad, que se hayan desesperado, que se hayan, como se dice, deprimidos, que se hayan la depresión, en estrés, que se hallen con ansiedad. ¿Ya? Entonces, eso solamente Cristo dice, si usted tiene sed de esa, yo te aconsejo que de mí compre refinado, pero ahora dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero volvemos a lo mismo, ya sabemos el lugar y ya sabemos que esas aguas nos van a dar una tranquilidad total, como a la mujer samaritana, que Cristo le dice, si vuelve, usted vuelve, pero si bebe el agua que yo nunca jamás va a tener sed. Hombre, dame de esa agua. Entonces, Jesucristo, aquí hay una parte muy clara. ¿Cómo cree que yo debo de beber el agua de Cristo? ¿Qué dice hermana Sandra? ¿Cómo cree que debemos de beber el agua de Cristo? Valentina, ¿cómo cree que usted debe beber el agua de Cristo genuina? Que usted dice, no hay problema acá. Obedeciendo, hermano Henry. Obedeciendo, ¿qué dice? No sé. Mira, hermana Patricia, ¿cómo yo he de beber el agua de Cristo? ¿Cómo yo estoy bebiendo las aguas verdaderas que nunca más volveré a tener sed? Juan 7 y el versículo 38. Es la única manera. Cuando la samaritana, que nunca No, tiene Juan sed. 7, 38, ¿qué nos dice? Mira, la única manera de beber las aguas genuinamente. El que cree en mí, como dice la escritura, de su río correrá ríos de agua viva. Mira. Creyendo en Jesús. No solamente creyendo en Ahí Jesús, dice. como dice que La escritura. esa parte falla mucho en el pueblo de Dios a veces. Porque nosotros a veces creemos en los puntos de vista de los que están predicando. La Biblia no dice eso. Jesucristo dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Luego aclara, No tendrás. el que cree en mí, creemos en él. Pero ¿de qué manera? Como dice dice que la escritura. la escritura. Entonces, si nosotros creemos en él, como dice la escritura, de nuestro interior correrán ríos de ¿qué? De agua De viva. De agua viva. Entonces aquí hay una parte muy importante. Creer en Cristo, como dice que, hermana Valentina, La la escritura. escritura. Si creemos de otra manera, no podemos saciar nuestra sed espiritual. No la podemos. Yo tengo que decirlo porque es la verdad. Sí, nosotros tenemos que creer en Jesús como dice que la escritura. La escritura. Si alguien a mí me dice, mira, es que usted tiene que romper las maldiciones, porque esas maldiciones son generacionales y te están causando mucho daño, ¿ya? Y entonces hay que romper las maldiciones. Ahí es donde viene un problema, porque estamos dando un punto de vista de nosotros, que se oye mucho a menudo, rompiendo las maldiciones. Y Jesucristo en la cruz del Calvario fue hecho ¿qué? Maldición por nosotros. Él llevó todas las maldiciones en la cruz del Calvario. Entonces lo que le tenemos que decir a esta persona es que debe creer en Cristo para calmar esa sed, como dice que la Escritura. La de romper maldiciones y todo eso es a nivel esotérico. Incluso Jesucristo dice, si a ti te maldicen, no dice rompe esa maldición. Dice si a ti te maldice, ¿usted qué? Bendícelo. Ya, entonces aquí es donde yo quiero hacer en cuenta todo esto, que hay muchas cosas que dentro del pueblo de Dios se enseñan, pero no están totalmente de acuerdo a las Escrituras. Y usted y yo debemos de creer en Cristo, es como dice que la Escritura. Mira, y yo les voy a decir algo. Aquí es donde viene el asunto
Por eso podemos comprar, escúcheme, hermana Patricia, sin dinero y qué, y sin precio. Porque nadie le va a poner a las cosas de Dios precio. Pero si alguien puede ponerle precio, que puede ponerle, usted tiene que hacer algo de tanto y va a recibir tanto. Eso nunca lo enseñó Cristo. Nunca. Ahora, ¿es más bienaventurado dar que recibir? Sí, es más bienaventurado dar que recibir, eso es correcto. Pero nosotros no podemos dar por interés cuánto vales. Nosotros damos siempre de corazón y con justicia. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy yendo a un lugar donde están gastando tremendo en ese salón, en ese local, el pastor tiene compromisos de renta, de pago de luz, de cantidad de cosas, lo justo es que si yo voy a disfrutar de eso, colabore con algo. ¿Ya? Eso es justo. Y ahí usted tiene que colaborar porque eso es justo delante de Dios. Pero no pensar que si usted va a dar tanto, usted va a dar es porque usted va a recibir tanto. Se puede dar eso, porque la Biblia tiene su bendición, pero usted debe dar de corazón para recibir. Pero si usted da de interés cuánto vale, no le sirve de nada. Además, todo lo que usted dé de dinero, de ofrendas, de diezmos, no sirven para la salvación. Porque por eso dice Cristo, venid, yo te aconsejo que de mí compre que oro refinado en fuego. Y Dios dice en Isaías, a todos los sedientos, venid y comprar que sin dinero y sin precio. O sea, la salvación, las cosas de Dios no tienen precio. Yo no me puedo salvar por el dinero que dé. Y usted me dice, pero hermano Henry, hay unos que si no dan los diezmos se condenan. Sí. Yo le voy a decir lo siguiente, mire lo que dijo Cristo. Eso está en la Biblia, no voy a dar la cita bíblica, pero ustedes lo pueden buscar. Cristo dijo lo siguiente, subieron dos a orar al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo oraba consigo mismo y decía, yo doy diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces por semana. Y no soy como ese pecador que está ahí tan terrible. Y el otro que era pecador decía, Señor, yo soy pecador. Sé propicio a mí que soy pecador. Y no quería ni levantar los ojos, nada. Sé propicio. Y Cristo es el que dice, os digo que descendió justificado primero el pecador y no el fariseo, que daba diezmo de todo lo que ganaba y ayunaba 2 veces por semana. O sea, la salvación, la justificación no consiste por dinero. Ahora vamos a mirar más adelante, yo creo que el sábado próximo vamos a mirar por qué es que no consiste con dinero. Ahora, volvemos a lo mismo. Las ofrendas sí, hay que darlas, pero no con interés, sino cuando se hace que voluntariamente. Jesucristo nunca recogió ofrenda ni diezmos. Recibía, que eso es muy diferente, de los hermanos y de las personas que le querían dar alguna ayuda, alguna ofrenda. Eso sí, por eso tenía Judas Iscariote. ¿Ya? Pero él nunca. Yo decía por ahí un estudio bíblico, decía cuando se reunieron, habían como 4,000 o 5,000 hombres, y él les dice a Felipe, creo que le dice, dale de comer. Y dice, ¿de dónde? Si son como 5,000 y sin contar las mujeres ni los niños, son como 8,000 o 12,000 personas. ¿Y qué tienen? Aquí hay un muchacho, un niño que tiene 2 peces y 5 panes. Bueno, tráigalos y ora, y les da toda la multitud. Díganme, ¿qué haría una persona humanamente o alguien que le hubiera dicho a Jesucristo, Señor Jesucristo, nosotros andamos sin dinero y hay 5,000 acá hombres, recojamos una ofrendita? ¿Ya? ¿Por qué Jesucristo no motivó tanto esa ofrenda económica? Les dio de comer mejor. Pero luego toda esa multitud lo seguían a él. Y él les aclara, dice, mira, aquí ya hay un problema. Ustedes no me siguen porque están buscando el reino de Dios, sino porque están mirando a ver qué es lo que les da de qué. Y eso es lo que pasa de pronto hoy en día. La gente va a la iglesia porque está buscando algo de la economía, que cambie, ¿ya? Y entonces dejamos a un lado. Entonces, para creer en Jesucristo y beber de esas aguas y que de nuestro interior corran ríos de agua viva, debemos de creer en Cristo. Recuerden todos los que están conectados. Usted y yo y todos los que están en las redes sociales deben de creer en Cristo como dice la Escritura. No como mi punto de vista, no como el punto de vista de tal iglesia o de tal iglesia, no. Si esa iglesia, su punto de vista es igual al de Cristo, lo recibimos. Ya, ahora, no estamos aquí hablando
contra las iglesias cristianas o la iglesia católica. No, no lo estamos. Lo que estamos es enseñando que en Cristo se debe de creer como dice la Escritura, y lo repito varias veces. En Cristo debemos de creer como dice la Escritura para nosotros verdaderamente calmar esa sed espiritual y usted vivir en una eterna convención, en un eterno retiro espiritual. Yo recuerdo que yo me iba a los retiros de Monte Sión y Monte Hermón y la pasaba tan feliz 5 días. Y cuando ya me tenía que ir de ese retiro espiritual, a mí me daba tristeza. Porque sabía que llegaba a Bogotá y me iba a dar, que por ahí eso me daba una cuerda de 1 mes o 2 meses y volvía otra vez a lo mismo. A sentirme un día que estaba en el quinto cielo, al otro día sentirme que estaba en el tercer sótano, por allá, un día con mucha alegría, al otro día deprimido. Y yo, ¿y esto por qué así? Porque hay días que yo no tengo dinero y estoy feliz, y porque hay días que tengo dinero y estoy deprimido. Entonces comencé a pensar, aquí tiene que haber algo. Y la clave para ustedes que me están oyendo y para todos los hermanos, aún para los pastores, es que debemos de creer en Cristo como dice ¿qué? La Escritura. No como dicen los puntos de vista, la Escritura. Ahora, pero tenemos un problema, hermana Valentina. Si yo para creer en Cristo debe ser como dice la Escritura, ¿cuál sería el problema que se me puede presentar? Trate de analizar, hermana Patricia. ¿Cuál cree, hermana Luzmila? Si yo debo de creer en Cristo como dice la Escritura, se me puede presentar un problema. ¿Cuál será ese problema? Mire, yo recuerdo que yo le hice el viernes pasado, tenía una enseñanza bíblica y estuvieron 2 personas. Y a una persona esa le hice leer Apocalipsis 3:10. Y entonces cuando leyó Apocalipsis 3:10, si lo puede leer hermana Patricia y lo tiene ahí, sí, Apocalipsis 3:10 dice lo siguiente, ¿ya? Dice, por cuanto has guardado mi palabra, puede leerlo hermana Patricia. Sí, dice, por cuanto has guardado Gracias. la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces yo le dije al muchacho, así como les voy a decir a hermana Patricia, mira para acá, no mire la Escritura para nada. Entonces le dije, dígame lo que recuerda, le dije a la joven. Y el joven se quedó mirándome, no, es que usted empezó muy duro con el Apocalipsis, a mí me da miedo. Bien, y después me dijo, mire, lo único que yo recordaba era la palabra el mundo, pero de para yo no recuerdo nada. Entonces aquí tenemos un problema, que como yo voy a creer en Cristo, como dice la Escritura, para que mi sed sea calmada, que me puede presentar un problema, que es que no entienda que las Escrituras, porque si no las recuerdo, ¿cómo las voy yo a retener? Cuando usted va a presentar un examen, y yo vi un libro ahí, y hablaba sobre la presión arterial, y hablaba sobre que puede dañar los riñones y muchos órganos, ¿correcto? Si usted eso lo entiende, lo comprende, usted inmediatamente lo puede almacenar en una bodega que se llama conocimiento. Pero si usted no lo comprende, no lo puede agregar en el conocimiento porque no lo comprendió. De pronto lo entendió, pero no lo comprendió. Vamos a decirlo, de pronto lo entendió en ese momento, pero no lo pudo, o sea, pudo memorizarlo, vamos a decirlo. Pudo memorizarlo. Por lo menos, Jehová mi pastor no me faltará. Lo memorizó y lo dice todo el tiempo. Pero eso de memorizarlo no es igual que comprenderlo. ¿Ya? Es diferente. Entonces, lo importante es comprenderlo. Y lo mismo pasa. Yo voy a creer en Jesucristo, pero como dice la Escritura. Pero yo tengo el problema de que de pronto no puedo que comprender ¿qué? Lo que yo leo, la Escritura. Y si yo no comprendo la Escritura, ¿cómo voy a creer en Jesús correctamente? ¿Sí me comprende, hermana Valentina? Si yo no comprendo esa Escritura, ¿cómo voy a creer en Cristo correctamente? Y aquí entonces tenemos una pregunta que sale. ¿Qué debe de suceder en mí para creer en Jesucristo como dice la Escritura? ¿Qué debe suceder antes en mí? ¿Qué cree que debe suceder antes en mí, hermana Patricia, para yo poder comprender las Escrituras? ¿Qué cree que debe suceder en usted, Valentina, para usted poder creer en Jesucristo como dice la Escritura? ¿Qué debe suceder primero? Porque esta es la parte esencial.
Mire, si algo yo me gozo es por dar estas enseñanzas. Hermano Álvaro Martínez, desde Bogotá, Colombia, Dios te bendiga. Si algo yo me gozo por dar estas enseñanzas es porque estoy dando el punto de vista de Cristo. Pero si ustedes pudieran ver a Cristo, Cristo está todavía más, ¿cómo le digo yo? Más comprometido en que ustedes reciban esto. Yo puedo tener el amor de Cristo, pero nunca voy a igualar como es de Él. ¿Ya? Incluso yo le voy a decir algo. Yo llegué en una época cuando comenzó Dios a darme tantos conocimientos y conocimientos de cómo se podía dar, por lo menos cómo retrocedió la sombra en el reloj de acá, cómo esto. Los hermanos me decían, hermano Henry, explícame eso. Y yo les daba el 50% y el otro decía, el otro usted búsquelo. Yo no quería dar todo. Pero después entendí que yo estaba siendo un poco, ¿qué? Egoísta de mi parte. Y ahora yo lo doy todo. ¿Ya? Pero si yo lo doy todo, Cristo lo dio todo más que todo. Y por ello yo les voy a decir algo. Si ustedes van a creer en Cristo, y yo creo en Cristo, como dice la Escritura, tenemos que solucionar un problema. ¿Cómo yo voy a tener la Escritura delante de mí? ¿Qué tiene que suceder en mí para cuando yo lea la Escritura creer en Cristo? Lucas 24:45 es lo que tiene que suceder en mí. Si lo quiere leer, Valentín, por favor. Lucas 24:45. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que suceder en mí? Bien importante esto. 24:45. ¿Cómo nos dice la Escritura? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso. Tiene algo que suceder en nosotros. Es un entendimiento ¿qué? Abierto. Y le voy a decir algo más. Solamente lo puede abrir ¿quién? Jesús. Nada más. Y créanme que es la verdad. Solamente Él puede abrir el entendimiento. Mire, Él resucita y se encuentra con los 11 apóstoles porque Judas Iscariote ya no está. Y Él les dice, mire, todo esto que pasó es lo que estaba escrito de mí, tenía que suceder, lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los Salmos, pero eso está en el 44, ¿sí? Era necesario que todo eso se cumpliese porque estaba escrito de mí. Y entonces, ¿les abrió qué? El entendimiento para que comprendieran que esas escrituras, porque el Nuevo Testamento no estaba. Las del Antiguo Testamento, para que las comprendieran. Porque por eso iban caminando dos de los discípulos por el camino de Emaús, y se les aparece un extranjero. Dice que vieron que hay un extranjero ¿y qué son las pláticas que ustedes tienen? Y se quedan los dos discípulos, y es que usted no sabe lo que pasó en Jerusalén. No, ¿qué pasó? Yo no, pero cuénteme, ¿de qué me están hablando de lo que pasó en Jerusalén? Mire, que mataron a un hombre que no debía nada, era un hombre sano, justo y todo. Y entonces Cristo comienza a decirle, pero es que según la Escritura, esa persona tenía que pasar eso. Él era el Cordero, y les comenzaba a explicar todo. Y ellos escuchándolo. Pero ellos no podían entender las Escrituras que estaban en el libro de los Salmos acerca de Cristo, ni nada. ¿Me comprenden? No podían entender nada de eso. Entonces Cristo cuando llega, Él hace como que va a ir y ellos, no, quédase a cenar con nosotros. Y cuando ellos van a cenar, Él va a orar y en ese momento a ellos les son abiertos los ojos y reconocen que es Cristo. Y ya de noche se regresan donde los otros apóstoles. Y dice, Jesucristo resucitó. Y entonces el uno al otro se decía, cuando Él hablaba, ¿no ardía nuestro corazón? Nosotros, pero ¿cómo nos están diciendo todo esto? Entonces cuando Cristo resucita le dice, mire, ustedes están muy pensativos por esto, pero era necesario que eso acontece porque estaba escrito. Entonces después de eso es que les abre ¿qué? El entendimiento para comprender las Escrituras. ¿Por qué el entendimiento y por qué no otra cosa? Sería la pregunta, ¿ya? Porque yo les voy a decir, el entendimiento es la puerta posterior a los 5 sentidos del ser humano. El ser humano, todo lo que hay en mí, todo lo que hay en usted, cuando usted nació no había nada en el cerebro. El cerebro estaba en cero. Estaba en cero. Yo recuerdo que mi niña nunca había visto la luz de una vela. Y se fue la luz, y entonces yo prendí una vela y ella miraba eso que se movía. Y entonces fue a estirar la mano y yo no alcancé a decirle. Y yo, cuida, cuando he cuidado ya se había
te había pegado un grito apenas. Entonces, uno nace con el espíritu, el alma y el cuerpo, pero no hay nada, todo entra porque por los 5 sentidos. Esos 5 sentidos lo llevan ¿a qué? Al entendimiento. Y hay unas personas que entienden más matemáticas, otros idiomas, otros biología, otra cantidad de cosas, cada uno va por su rama, ¿ya? Cuando la persona entiende, viene el pensar. Escuchen bien porque estas son unas etapas muy importantes. Cuando la persona oye, usted está en una clase de universidad, allá en esos salones que son así como parecen un coliseo, y usted está ahí oyendo, usted oye la clase, pero en ese momento usted comienza ¿qué? A pensar en lo que le están enseñando, como acá ahorita. Usted está pensando. Después de ese pensar es que viene ¿qué? Él si comprendió o no comprendió. Pero para llegar ahí tiene que tener el entendimiento ¿cómo? Abierto. Porque si no tiene el entendimiento abierto, desde el punto de vista, como dice Cristo en Lucas 24:45, no puede comprender ¿qué? La escritura. No lo puede. Les abrió el entendimiento con una sola finalidad, para comprender ¿qué? Las escrituras. Cuando comprende las escrituras, usted tiene una bodega en su cerebro que se llama conocimiento. Entonces, ahí en esa bodega usted guarda lo que comprendió. Y ya lo que comprende es lo único, hermana Patricia, que usted puede ¿qué? Retener. Lo que no comprende, ¿cómo lo va a retener, hermana Sandra? Sí. Por eso es que, mire, vamos a ir a Apocalipsis 3:10, lo que nos dice. Muy importante todo esto, por eso es bien importante que nosotros entendamos la escritura cuando la leemos. ¿Cómo nos dice Apocalipsis 3:10? El que lo tenga lo puede leer. 3:10, sí, preste a ver. ¿Por cuánto? Sí. Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y el 11, porque pudo guardar la palabra, ¿por qué? He aquí, yo vengo pronto. ¿Y qué dice ahí? Retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, hermana Valentina, todo lo que tú entiendas, usted lo puede comprender. Y todo lo que usted comprende, lo puede retener. Lo que usted no ha comprendido, nadie ni yo lo podré retener. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí. Entonces, si Cristo dice, el que tiene sed, venga a mí y beba, ¿ya? Y luego dice, el que cree en mí, como dice que la Escritura, pero si no la puede entender y no la puede comprender y no la puede retener, ¿cómo van a correr ríos de agua viva de su interior? Sí, me estoy dando a entender, ¿cierto? Entonces aquí está claro que debemos de tener un entendimiento abierto para comprender, y eso que comprendemos lo almacenamos en el conocimiento, y eso que queda en el conocimiento es lo que podemos ¿qué? Retener. Por eso Jesucristo dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. El del conocimiento está todo lo que usted ha guardado de comprender. Pero como le faltó, fue destruido. Eso está en Oseas 4:6 o 6:4, algo así. Y ahora, en Isaías 5:13 también dice, mi pueblo fue llevado cautivo, ya no porque le faltó conocimiento, por no tener conocimiento fue llevado cautivo. Entonces yo hago énfasis y a todas las personas que quieran recibir estas enseñanzas, me pueden escribir ahí en Facebook, yo dejé el número telefónico, mándenme un texto de mensaje de cualquier parte del mundo a través de WhatsApp, y yo con mucho gusto le estoy mandando los 4 canales en YouTube donde están todas mis enseñanzas bíblicas y donde usted las puede pasar a más de 40 idiomas. ¿Ya? Entonces, yo lo que deseo, dire hermanos, si sigo predicando el Evangelio y si sigo enseñando, mi único objetivo es que usted y yo estemos un día en las bodas del Cordero. Ese es mi único objetivo, y pienso que Cristo es el mayor, porque mire lo que dice Cristo. Cristo dice que mandó a llamar a los que estaban invitados a las bodas de su Hijo, dice Dios. Y dice que unos dijeron, mire, yo estoy ocupado ahorita, acabo de comprar una finca y tengo que ir a mirar la finca. No puedo ir.
Bueno, vayan los otros, que yo los invité también a las bodas de mi hijo. Entonces van los otros dos, yo acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que probarlas, no puedo ir. Y le digo al otro, mire, vaya, no, yo estoy ahorita aquí en un asunto muy personal y no puedo ir. Entonces dice que el rey, ¿cómo así? Que nadie va a venir a las bodas de mi hijo. Entonces, no. Entonces le dijo a los siervos, vayan por los pueblos, por los caminos, por lo que es. Y invite a todo el que mire por el camino, invite a los que entren a las bodas. Y comenzó a entrar y todo eso, y le dijeron, ya hemos traído bastante, han entrado bastante y están listos para las bodas. Pero aún hay lugar, pues vaya y ahora los que encuentre. ¿Pero qué? Cojos, mancos, lo que sea, métalos también a las bodas. Y usó una palabra. Y a mí esa palabra me causó curiosidad. Porque es una palabra que dice, fórzalos a entrar. Y entonces, la boda? sí, fórzalos a entrar a la boda. Y entonces yo me quedé pensando, fórzalos. Y el hermano Manuel me hace una pregunta. Hermano Henry, ¿por qué dice ahí fórzalos? Si el evangelio debe ser ¿qué? Voluntariamente. Y yo le dije, porque el evangelio sí lo predicamos voluntariamente, para que la persona acepte a Cristo. Pero para entrar a las bodas, a mí me toca empujar a muchos. Me toca esforzarlos. Porque es que ya son cristianos y van para el reinado milenial, pero para estar en el arrebatamiento hay que esforzarlos. Y yo le dije, hermano Manuel, yo sé que usted es una persona muy ocupada, pero yo lo estoy esforzando a usted a que vaya y dé enseñanzas bíblicas. Porque mire lo que dice la Biblia, hermana Valentina, hermana Patricia, hermana Sandra, hermana Lumila, mire lo que dice la Biblia. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Mira, una de las cosas yo estaba una noche pensando, qué raro que yo siempre me gusta enseñar y siempre quiero que alguien esté como dando la primera parte. Yo siempre, ¿por qué yo hago eso? Y cuando estaba como 2, 3 de la mañana pensando en eso, me llegó un pensamiento así. Yo mandé de 2 en 2. Oh, ¿verdad? Los primeros 70, Cristo los mandó ¿de cuánto? De 2 en 2. Y los 12 apóstoles también los mandó de 2 en 2. No había posición, los mandó de 2 en 2. Ir a predicar. Para ir a predicar. Y lo mismo, la verdad que yo quisiera que muchas, por lo menos acá, que no tengo a quien ahorita que haga la primera parte, a ver quién de ustedes se anima y hace una primera parte. Solamente que yo les voy a dar el estudio bíblico aparte y luego ustedes dan unos 5 punticos o lo que quieran para que ustedes los den, ¿ya? Pero hacen una partecita y ya. Eso es nosotros haciendo algo para el Señor, porque estamos por las redes sociales. Entonces nos van a ver en las redes sociales, ¿y qué le pasó? O a esta qué le pasó, que ahora está dando estudios bíblicos. Y ya, no, sí, la van a ver sus antiguos amigos, sus antiguas amigas, y ahora está dando estudios bíblicos la hermana Patricia. ¡Qué bueno! No. ¿Qué tal? Pero por eso se llama, ahí es donde yo entro, fórcelos a entrar, ¿ya? Fórzalo, porque ya la salvación, ella está en la salvación. Pero a eso de la boda del Cordero hay que forzarlos. Ahí se cumple eso. Bueno, entonces ya les abrió el entendimiento para comprender ¿qué? Las escrituras. Y lo que yo comprendo es lo que puedo ¿qué? Retener. Retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. Tu corona. Entonces bien importante. Entonces ahora, viene... ¿En qué consiste un entendimiento abierto que comprende las escrituras? Ahora viene la pregunta, porque ahora, bueno, ya Dios le abrió el entendimiento a los apóstoles y ya ellos comprenden las escrituras. Pero hermana Lumila quiere saber en qué consiste un entendimiento abierto que comprende las escrituras. ¿Qué cree usted en qué consiste un entendimiento abierto que comprende las escrituras, hermana Sandra? Hermana Patricia. Hermana Valentina. ¿En la sabiduría? En la sabiduría, dice la hermana Ludmila. ¿En qué consiste un entendimiento que comprende las escrituras? ¿Cómo yo voy a comprender las escrituras para que y creer en Jesucristo, para que de mi interior corran ríos de agua viva? ¿El pensamiento? ¿Ya? ¿Cómo digo? El pensamiento. El pensamiento, dice la hermana Ludmila. ¿Cómo cree que en qué consiste un entendimiento abierto y que comprende las escrituras? ¿En qué consiste un entendimiento abierto? En la disposición del corazón de la persona. En la disposición. Tener discernimiento de la palabra. Para poder tener discernimiento de la palabra. Bueno, ustedes saben el versículo. Y ustedes ahorita me van a decir, ¿y por qué yo no pensé en eso?
Sí, van a decir, porque yo no pensé en eso. Mire, la pregunta es, ¿en qué consiste un entendimiento abierto que comprende las Escrituras? ¿Cuál es la manera para yo poder, hermana Patricia, comprender la Escritura sin ningún problema? Con la palabra. Mira, yo le voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo comprendo las matemáticas, alguien me dice 3 por 5 igual a 15. Y yo digo también 3 por 5 igual a 15. ¿Yo las de qué? Comprendido. Pero si yo digo 3 por 15 es 16, ya no, ahí estoy fallando. O 15.006.1, ya estoy ya fallando. Entonces, ¿cómo el entendimiento, en qué consiste que el entendimiento abierto comprenda las Escrituras? Consiste en el Salmo 119, 169. ¿Ya? Hermana María Arcelia, Dios le bendiga. Hermano Álvaro Martínez, Dios le bendiga. Hermano Jaime Silvestre, Dios te bendiga. Hermano César Giraldo, Dios le bendiga. Todos los que están conectando en LinkedIn, Dios les bendiga. En Facebook, Dios les bendiga. Y las 113 personas en cada canal de LinkedIn, Dios les bendiga. Y los hermanos... 169. 169, sí. 119, 169. ¿Lo tiene Valentina? No lo tiene. Ok, listo. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Ahí está. Un entendimiento abierto es que tenga el entendimiento conforme a qué, hermana Patricia. A lo que dice la palabra aquí, a Yo tu leía palabra. A su palabra. Pero si no tiene el entendimiento conforme a la palabra, el entendimiento no es. No, usted dijo sabiduría. Pero él leí la palabra ahorita. ¿Ahorita? Sí, Sí, bueno, no, bueno. yo. Ok, entonces el entendimiento tiene que ser conforme a qué? A la palabra. ¿Y por qué tiene que ser el entendimiento conforme a la palabra? Para yo comprender. Porque si a mí me dicen algo, hermano Henry, ¿usted qué opina de que la persona cuando tiene sed y cuando tiene hambre, qué debe de hacer? Entonces yo digo, bueno, me habla espiritualmente. Bueno, si tiene sed, debe de leer la Biblia. Y si tiene hambre, pues debe también de leer la Biblia o de orar. Doy yo eso, ¿sí? Pero si usted tiene sed y tiene hambre, hermana Patricia, y su entendimiento es conforme a la palabra, ¿qué debe usted de hacer? Si usted tiene hambre y alguien le dice, hermana Sandra, yo tengo hambre y sed espiritual y hambre espiritual, ¿qué debo de hacer? Buscar. Y su entendimiento es conforme a la palabra. Buscar. Y su entendimiento es conforme a la palabra. Sí. Mire, si es conforme a la palabra, usted debe contestar esto. Juan 6, 37, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vamos a leer Juan 3, 35. Juan 6, 35 puede leerlo. Sí. Jesús Porque- le dijo, Sí. yo soy el pan de vida, el que Sí, viene a mí nunca tendrá hambre y el que viene y en él. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, usted como tiene el entendimiento abierto y su entendimiento es conforme a la palabra, ¿qué le va a contestar usted al que dice, yo tengo hambre espiritual? Tengo que ir ¿a quién? A Cristo. ¿Y qué le va a contestar si le dice, hermana Ludmila, yo tengo sed espiritual? ¿Qué le va a contestar usted si tiene el entendimiento conforme a la palabra? Creer. Creer en Él. Por eso es que Jesucristo no se contradice. Recuerda, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior que ordenarán ¿qué? Ríos de agua viva. Y Él dice, el que cree en mí no tendrá sed ¿qué? Jamás. Jamás. Ahí está todo correcto. Entender esto y aplicarlo a nuestra mente es tener el entendimiento abierto, y tener el entendimiento abierto es tenerlo conforme a las Escrituras. Es un poco complicado al comienzo, sí, yo lo sé que es complicado. A mí me costaba. Al comienzo me costó y todavía me cuesta un poquito. Pero ya puedo casi, no estoy todavía, como dice, 100%, pero ya puedo casi decir como dice Pablo. Pablo llegó el momento en que dijo, mas ahora yo tengo la mente de ¿quién? Óyeme, eso es demasiado. Para mí es demasiado. Tener la mente de Cristo es usted llegar a tener no solamente como dice, una profesión, sino
tener una maestría con doctorado. Ahora, la Biblia dice, bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Ya vamos a terminar. Bástale a su discípulo ser como su maestro. Y dice Cristo, cuando fuere perfeccionado, será como ¿qué? Como su maestro. Pero ahora, entonces, el que tiene hambre espiritual, ¿qué debe hacer, hermana Valentina? Ir a Cristo. Y el que tiene sed espiritual, ¿qué debe hacer, hermana Sandra? Hermana Patricia. El que tiene sed, creer. Creer en Él. Y el que tiene hambre, Ir a Cristo. ir a Cristo. Mire, son dos cosas. ¿Y eso es mi punto de vista? No. ¿Es mi entendimiento conforme a la palabra? Sí. ¿Cuándo yo tengo el entendimiento abierto, hermana Luzmila? ¿Cuándo tengo el entendimiento abierto? ¿Cuándo es conforme a qué? A la palabra. Exactamente. Por eso, al entender el entendimiento abierto conforme a su palabra, yo lo voy a comprender y eso que comprendo es lo que yo puedo, ¿qué? Retener. Y mire lo que dice Jesucristo en Apocalipsis 3:11. Retén, hermana Valentina, lo que tienes para que ninguno tome, ¿qué? Ninguno tu corona. Tu corona. Esto es Vean lo que tienen. Esto es para los que son, mire, el que está en Cristo dice nueva criatura es. Pero Jesucristo es el unigénito y Él es el primogénito. ¿Correcto? Él es el primogénito. Ya para finalizar algo. Resulta que a nosotros nos venden muchas ideas. ¿Ya? Pero ya ustedes ya saben que creer en Cristo, como dice la Escritura, es muy importante que tengamos el entendimiento que abierto. Y un entendimiento abierto tiene que ser conforme a ¿qué? A las Escrituras. Y si yo tengo mi entendimiento conforme a las Escrituras, corro el riesgo de un día tener la mente de ¿quién? De Cristo. Muy bien, muy bien. Entonces ya van para finalizar ya. Finalizar. Y si el entendimiento es conforme a la Escritura, entonces, ¿yo qué hallo? Si el entendimiento es conforme a la Escritura, ¿yo qué hallo? Conocimiento. Bueno, si el entendimiento mío es conforme a la Escritura, ¿yo qué hallo? Pues hallo las aguas de mi interior correrán ríos de agua viva. Pero eso tiene una palabra por encima. ¿Qué hallo yo? ¿El mal o el bien? El bien. Claro, el bien. Pero ¿lo dirá la Biblia? ¿Lo dirá que la persona que entiende la palabra haya el bien? Porque recuerde que mi entendimiento tiene que ser conforme a ¿qué? La palabra. A la palabra. Proverbios 16:20, a ver qué nos dice. Para que mi entendimiento sea conforme a la palabra. El entendido en la palabra, ¿qué hallará? El bien. Ahí dice, puede leerlo. No, Proverbios que Proverbios 16:20, a ver. yo solo estoy diciendo. El entendido de la palabra hallará el bien. Está bien, mire lo Y que el que dice. confía en Jehová es bienaventurado. Entonces, el entendido en la palabra, ¿qué hallará? El bien. El bien. El bien. Pero para yo ser entendido en la palabra, tiene que Dios haberme ¿qué? El entendimiento. Para yo comprender ¿qué? Las escrituras. Y si mi entendimiento está abierto es porque mi entendimiento está conforme a ¿qué? A la escritura. A la palabra. La palabra. Y si mi entendimiento está conforme a la palabra, corro el riesgo de que un día yo pueda decir, tengo la mente de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Y si yo soy entendido en la palabra, ¿qué voy a hallar? La inteligencia. El bien. El bien. El bien. Ah, el bien. Bueno, ¿alcanzaron a memorizar este laberinto? Un poco, ¿O se perdieron un poquito en el laberinto? un poco Bueno. enredado, pero sí se entiende la main idea. Bueno. La idea principal. La idea principal, bueno, voy a comenzar nuevamente. Jesucristo dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Ya? Refinado en fuego. Voy a decir algo que lo tenía para decirlo el sábado, pero lo voy a decir, y es lo siguiente. Le preguntaron a alguien que estaba refinando el fuego, el oro con fuego y la plata. ¿Ya? Y entonces le dijeron, ¿usted cómo sabe que el oro o la plata ya ha llegado a eliminar todas las impurezas? ¿Cómo usted cree que sabe? Porque yo veo que usted le da y ya. Dice, ahora ya está listo.
Pero ¿cómo sabe que eliminó todas las impurezas que tenía esa plata y ese oro? Y ahí me que contestó el orfebre. Dijo, cuando yo veo que en la plata o en el oro se refleja mi imagen, yo sé que está listo. Wow, qué tremendo. Cuando la palabra entra, que la palabra es fuego en tu vida, y te refina, y te refina, y te refina, y te refina, y nos refina a todos, y nos afina, porque no solamente refina y nos afina, y entonces Dios voltea a mirar a Patricia y dice, ya me veo la imagen mía en Patricia. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos un entendimiento conforme a qué, a la palabra. ¿Cuál es ese versículo? Salmo 119, 169. Cuando nosotros, ¿quién es el que nos abre a nosotros el entendimiento para comprender las Escrituras? Jesucristo, Lucas 24, 45. El que haya, el que tiene, el que es entendido en la palabra, porque ya le fue abierto el entendimiento para comprender qué es lo que va a hallar, el bien. Y cualquiera que tenga hambre, ¿qué debe hacer, hermana Patricia? El que tiene hambre, ¿qué debe hacer, hermana Sandra? Creer en la palabra. El que tiene hambre tiene que ir a Cristo. Y el que tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Creer en Él. El que cree en mí. ¿Y cómo debe de creer? Tiene hambre, tiene que ir a Cristo. Y el que tiene sed, Tiene que creer en Cristo. Ahora, si quiere que de su interior corran de agua, ríos de agua viva, a todos los hermanos que están acá, hermano David Rodríguez desde Nicaragua, creo que es, Dios le bendiga, al hermano César Giraldo desde Colombia, el hermano Jaime Silvestre desde Bolivia, a todos Dios les bendiga. Pero escúcheme en esto, si usted está creyendo en Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero para creer en la Escritura usted tiene que tener un entendimiento conforme a la Escritura. Ese es el entendimiento abierto que está conforme a la Escritura. Y está corriendo el riesgo de que usted llegue a tener la mente de Cristo. Y si usted es entendido, si ese entendimiento es conforme a la palabra, según Salmo 119, 169, entonces usted es entendido en la palabra, usted va a hallar ¿qué? El bien. Si usted tiene hambre, ¿qué tiene que hacer? Juan 6:35. Tiene que ir a Cristo y nunca tendrá más hambre. Si usted tiene sed, tiene que creer en Cristo y nunca jamás tendrá sed. Juan 6:35. Por eso, en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Para finalizar, mis amados hermanos, hoy en adelante, llévese en esta frase, yo voy a creer en Cristo, no como me dicen las opiniones de los hombres, el punto de vista del hombre, la opinión o la interpretación privada del hombre. Usted y yo debemos de creer en Cristo como dice que la Escritura, para que en nuestro interior corran ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Quiere que hagamos una oración? Sí, Y que le digamos al Señor que nos abra este entendimiento. Aparte de esta oración, mi hijo me estaba escribiendo que oremos por su suegro que Está bastante enfermo. muy mal. Sí. Ok, vamos a orar por él, ¿cómo se llama? Ay, no sé. Juan. Bueno, vamos a hacer una oración, pero vamos a pedir por todos nosotros, hermana Valentina, que Dios nos dé un entendimiento conforme a qué? Su palabra. ¿Por qué tiene que ser el entendimiento conforme a la palabra? Porque cuando el entendimiento nuestro está conforme a la palabra, estamos creyendo en Cristo, como dice la Escritura, y de su interior va a correr que ríos de agua viva. Vamos a tener la verdadera paz, el verdadero amor. Vamos a tener una tranquilidad como si estuviéramos en una eterna confraternidad o convención. Pero vamos a orar por esta persona, el suegro del hermano Sebastián, y vamos a orar por nosotros también. El hermano John Franco también se unió desde Hollywood también, y todos nosotros vamos a hacer la oración. Así que oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, por todos aquellos que estuvieron en esta enseñanza bíblica, la cual continuaremos el sábado. Padre Celestial, yo te pido por todos ellos y por mí, nos presentamos y nos ponemos en tus manos. Señor, nuestra petición, abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y danos un entendimiento conforme a tu palabra, que podamos siempre responder conforme a la Escritura y no conforme a nuestra interpretación privada o punto de vista. Padre Celestial, te pedimos en este momento,
Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso y que sabes todas las cosas. Ponemos delante de ti a esta persona que es el suegro del hermano Sebastián. Tú conoces su condición y su salud. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu poder fluya sobre él en este mismo instante, en esta misma hora, en estos mismos segundos, y sea haciendo la obra que tú sabes hacer siempre, Señor, porque tu misericordia es más alta que los mismos cielos. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos un Dios, Señor, todopoderoso, misericordioso y bondadoso, que nos ama tanto, Señor, que diste tu vida en la cruz de Calvario por nosotros. Ahora, Señor, sabemos que tú eres el más interesado en que nosotros aprendamos estas enseñanzas tuyas, y la seguridad que tenemos siempre, Señor, es que tu palabra, la que ha salido de tu boca, la que ha salido de ti, esa es la única que no volverá a ti vacía, sino que hará esa maravillosa obra, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga a los hermanos en YouTube, Dios les bendiga grandemente.